Bienvenidos a un nuevo video del programa de coaching, en este caso herramientas número 2. Hoy vamos a compartir gestión por competencias. La herramienta será cómo analizar entonces la gestión por competencias. Cómo hacemos un análisis, en este caso concreto, una autoevaluación de las competencias. Cuando vamos a trabajar con una persona, cuando vamos a hacer coaching interno dentro de nuestra misma empresa o como coach externos, podemos hacer evaluaciones. Tanto nosotros evaluar a las personas como darle la oportunidad de que las personas se autoevalúen a sí mismas. En este caso vamos a ver primeramente un repaso breve de qué son las competencias y luego la herramienta en sí de autoevaluación. Entonces, pasemos a qué son las competencias. Cuando hablamos de competencias, no estamos hablando a los Juegos Olímpicos, ni tampoco a las carreras de vehículos o de motos. Cuando hablamos de competencias, estamos hablando de otra cosa. Lombardo y Heidegger definen las competencias como una característica medible de una persona que está relacionada con el éxito laboral. Puede ser una habilidad de comportamiento, una habilidad técnica, puede ser un atributo, por ejemplo la inteligencia, o una actitud, tal como el optimismo. Entonces, las competencias podríamos decir que son el conjunto de conocimientos, habilidades, conductas, actitudes, valores, que se relacionan con un desempeño superior exitoso en el trabajo. De acuerdo a McLagan, las competencias pueden ser clasificadas de distintas maneras. Por ejemplo, competencias en función de tareas. Son las competencias relacionadas directamente con las actividades y las tareas de un trabajo particular. En este caso, las competencias de función de tareas. También clasifica otras como las competencias en función de logros. Están relacionadas con lo que se desea lograr en un trabajo, anteponiendo las palabras capacidad para. También están, según este mismo autor, las competencias en función de resultados. Estas competencias están relacionadas con los objetivos que se persiguen y se definen anteponiendo las palabras capacidad para delante de los resultados que se buscan obtener. Finalmente, hay dos más: las competencias en función de habilidades, conocimientos y actitudes. Hacen referencia a las habilidades humanas y técnicas que se requieren para un desempeño exitoso, y las competencias en función de rasgos distintivos de los sujetos que se destacan por buenos resultados. Esto hace referencia a las competencias que tienen los trabajadores sobresalientes de una organización. Entonces, ¿qué son las competencias? Podemos decir que es el conjunto de conocimientos, habilidades, conductas, actitudes, valores que están directamente relacionados o que ayudan a que la persona logre un desempeño superior, un desempeño exitoso a nivel laboral. Entonces, siguiendo con la misma pregunta, los conocimientos es, en este caso, por ejemplo, usamos un ejemplo sencillo de andar o conducir una bicicleta. ¿El conocimiento qué sería? Si una persona tiene competencias en conducir una bicicleta, decimos, conocimientos, sé lo que es una bicicleta y sus partes. Habilidades, puedo andar en la bicicleta. Conductas, es cómo ando en la bicicleta, que también están incluidas las actitudes, los valores, si voy rápido, si voy despacio, si voy seguro, si voy inseguro, si cumplo con las leyes de tránsito, si cumplo con las leyes de seguridad, etc. Ahí estamos llegando, las competencias. Entonces, este conjunto de características personales que están ligadas ¿a qué? A un rendimiento superior para una empresa, a una estrategia y a una cultura dada. Entonces, las competencias que una persona puede tener para ser exitoso en el trabajo, por supuesto, están directamente relacionadas con la función y el trabajo que va a implementar.
competencias en un área, habilidades, ejemplo, habilidades, conocimientos, actitudes en un área, no necesariamente son competencias en otra área. Por ejemplo, si una persona es un excelente músico, tiene conocimientos de teoría musical y habilidades para ejecutar una guitarra, estas pueden ser competencias si él forma parte de un grupo de música o trabaja en una empresa que vende instrumentos de música, que fabrican instrumentos de música o algo relacionado con la música. Pero si él está trabajando en otra área, por ejemplo, en el área de ferretería, este conocimiento, estas habilidades y esas que él ya tiene incorporadas no son competencias en el área en el que él está. Aquí tenemos la imagen del iceberg. Un octavo es lo que está, es la conducta o el comportamiento observable, lo que se ve, lo que está por encima del agua. ¿Qué es lo que vemos en una persona? Bueno, los conocimientos y las habilidades. Pero por debajo de los conocimientos y las habilidades están las actitudes. Las actitudes tienen que ver con la autoimagen, los rasgos de la persona, los valores, los motivos. Eso está por debajo, eso no es visible. Y todo esto junto conforman entonces las competencias. El autor Allais propone que el término competencia hace referencia a ¿qué? A las características de personalidad devenidas en comportamientos. Entonces él va de abajo hacia arriba en el iceberg, hablando de las características de la personalidad devenidas en comportamientos, conocimientos, habilidades que generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo. Y cada puesto de trabajo puede tener diferentes características en empresas y en mercados diferentes. Esto lo sabemos bien. La herramienta que vamos a ver hoy es muy sencilla, la autoevaluación nos ayuda a justamente evaluar si la persona tiene las competencias y en qué nivel las tiene desarrolladas para después armar un plan de desarrollo con esa persona. Entonces seguimos respondiendo a la misma pregunta que son las competencias. Las competencias resultan de la combinación, entonces estamos diciendo, de dos grupos específicos. Por un lado, el grupo de los tangibles, podemos llamarlo así, o visibles, son necesarios, muy importantes, son las habilidades más técnicas, los conocimientos, las habilidades que la persona puede tener. Son necesarios, pero no aseguran todos los resultados superiores. Y después están formados por los intangibles, los no visibles, los que están por debajo del iceberg, debajo del agua, perdón, es el iceberg debajo del agua, son necesarios y aseguran el resultado. Están relacionados con ¿qué? Con las actitudes, con las motivaciones, con los valores. Y esto es muy importante. A mayor complejidad del puesto, mayor importancia son los intangibles. Es decir, si una persona está contratada para descargar mercadería de un camión o cargar mercadería de un camión, sin duda que sus conocimientos, su habilidad básica es muy corporal, su trabajo es muy operativo y es necesario conocer esto, pero también son importantes sus actitudes, sus motivaciones y sus valores. Ahora, si la persona es contratada para supervisar la logística de una empresa que está cargando 10 camiones por día y descargando otros 10, entonces sin duda que va a ser de mayor importancia, porque el puesto es más complejo, los intangibles. Aquí las actitudes, sus motivaciones y sus valores son fundamentales. Nosotros sabemos que los tangibles, los conocimientos y las habilidades, son más rápidos de desarrollar. Y los intangibles son mucho más difíciles y lentos de desarrollar. Desarrollar a una persona actitudes, motivaciones y valores lleva mucho más trabajo y es más complejo que trabajar a nivel por encima del agua, los conocimientos, las habilidades, teniendo en cuenta esta imagen del iceberg. Entonces, cuando nosotros estamos frente a una persona y vamos a coachear a una persona, tenemos que saber que lo que nosotros estamos viendo o podemos medir rápidamente con la observación son el conjunto de los tangibles, los
los conocimientos y sus habilidades, y que estos son muy importantes, pero tenemos que saber claramente que estos no aseguran un resultado superior efectivo en la empresa. Y muchas veces nosotros evaluamos al revés, pensamos que los visibles, son los que aseguran el resultado. Después nos damos cuenta que hay algo más profundo, invisible, intangible, que tampoco se puede tocar, que son las actitudes, las motivaciones, los valores que están muy metidos en el fondo de la persona, tienen que ver con sus intenciones también, y que son necesarios, y que estos sí son los que aseguran un resultado superior. Bueno, vamos a verlo en otra imagen, con la idea de una cebolla. Ustedes saben que la cebolla tiene capas, ¿no? Entonces acá vamos a ver la estructura de una competencia como si fuera una cebolla, como si fueran capas. En el núcleo, en el centro, tenemos los valores, la cultura, que es la parte más compleja, más pesada de desarrollar. Aquí vamos a tener dificultades para hacer una construcción de valores y cultura en una organización, en una persona. Después, por encima de esos valores y cultura, están las actitudes de la persona. Las actitudes pueden ser un poco más variables, también son interiores. Por encima de las actitudes tenemos las habilidades, las habilidades que puede tener en determinados campos, sea si tiene habilidades conversacionales, habilidades de negociación, habilidades en distintas operativas, habilidades en distintas áreas en las que la persona se desenvuelva en su trabajo. Después está el nivel superior, es el nivel de los conocimientos. Generalmente esto tiene que ver con información que la persona sabe decir. A ver, entonces, en esta imagen también nos damos cuenta que tocar el núcleo es mucho más difícil, pero a la vez lo podemos ver muy claro que el núcleo tiene influencia sobre todas las demás. Entonces, la pregunta es ¿cómo podemos aprender? Aquí vamos a dar solamente unos tips, esto lo hemos trabajado mucho. El foco de hoy está en conocer un poco la teoría de la gestión por competencias, para después nosotros entonces hacer una autoevaluación, ayudar a la persona para que se administre una autoevaluación por competencias. Entonces, ¿cómo aprendemos? Bueno, lo que oigo, decimos, lo olvido, lo que leo lo entiendo y lo que hago lo aprendo. Y esto lo decía Confucio, ¿no? Entonces, veamos un poco más, de forma más práctica, vamos acercándonos. Después vamos a ver un ejemplo concreto en una empresa. Y finalmente la hoja o un ejemplo de hoja de autoevaluación. Tareas, comportamientos y competencias. Tareas, comportamientos y competencias. La tarea tiene que ver con el logro y en este caso podría ser responder a los requerimientos de los clientes. Los comportamientos tienen que ver con las conductas observables y aquí tenemos 3 comportamientos. Hacer preguntas para clarificar las necesidades, identificar las soluciones, brindar respuestas claras y concisas. Ahora, para poder hacer esto necesitamos que la persona tenga competencias. Y esas competencias tienen que ver con una actitud de escucha, por ejemplo, son subyacentes, no se ven, una habilidad para resolver problemas y comunicación. Esas serían las competencias. Muy bien, la gestión por competencias. Cada organización debe adoptar su propio diccionario de competencias. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben que en las empresas suele estar la descripción del puesto, ¿no? Entonces la persona, vamos a tomar el caso de atención al cliente. Entonces la persona en el área de atención al cliente tenemos que hacer una descripción del puesto. ¿Qué es la descripción del puesto? Bueno, en pocas palabras, ¿para qué la contrataron? ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Qué se espera de esa persona? Entonces, pero esto es importante, pero las competencias la pregunta sería aquí, para que la persona pueda cumplir con el requerimiento de esa descripción del puesto, ¿qué competencias necesita? Bueno, entonces tenemos que definir, de acuerdo a esa descripción, la cultura de la empresa, de acuerdo a las necesidades de los clientes también,
tenemos que construir un armazón, el framework. Entonces, cada organización tiene que escribir un diccionario de competencias. Por ejemplo, en el caso de trabajo en equipo, tendría que ser una, ¿no? Porque esta persona de atención al cliente tiene que relacionarse con varias áreas. Entonces, una de sus competencias es trabajo en equipo. La pregunta aquí sería, ¿cuáles son las competencias cruciales? Lo que hay en el corazón, el mínimo para estar en ese puesto. Bueno, entonces podríamos decir, trabajo en equipo, y empezar a definir cuáles son, qué más necesita esa persona que está en atención al cliente para cumplir con su parte. Bien, entonces ahí vamos sumando. Además de trabajo en equipo, ¿qué necesita? Bueno, resolución de conflictos. Muy bien. ¿Qué más? Escucha. Perfecto. ¿Qué más? Y ahí van las competencias básicas mínimas requeridas. Y esto describe lo que cada persona debe hacer, cómo debe hacerlo y por qué debe hacerlo. Entonces, la descripción de todos los comportamientos en cuanto a conocimientos, habilidades y actitudes tiene que ver con la función y los puestos, en un tiempo determinado y en una organización determinada. Ahora, veamos, por ejemplo, el tema del trabajo en equipo. En un modelo de tablero de competencias se puede armar un tablero para esto. Y pondríamos a la izquierda la competencia específica, trabajo en equipo, y tenemos que hacer la definición. ¿Qué significa trabajo en equipo? Muchas veces esto ocurre. Le decimos a la gente, tenemos que trabajar en equipo. Pero la gente, ¿qué entiende por trabajo en equipo? ¿Entienden todos lo mismo? Seguramente que no. Entonces hay que definirlo. Por ejemplo, trabajo en equipo, participar de grupos de trabajos primarios o creados ad hoc, compartiendo información y facilitando la tarea de grupo. Bueno, podría ser entonces una de las competencias. Aquí vemos la otra, la gestión por competencias. Siguiendo con la idea del tablero, ponemos trabajo en equipo, nivel 1, y cuáles son las conductas observables. Nivel 2, nivel 3, nivel 4. Esto podríamos armarlo en cuanto a niveles de desarrollo. Abajo podríamos poner otras competencias como manejo de proyectos, orientación a resultados, desarrollo de personas, etc. Entonces, en la competencia, volviendo a la competencia trabajo en equipo, en el nivel 1 podríamos poner coopera con los miembros de su equipo. Eso sería el nivel 1, lo básico. Ahora, en el nivel 2, la persona no solamente coopera con los miembros del equipo, sino que también aporta ideas novedosas, ayuda a los demás en la interacción, genera sentido de pertenencia. En el nivel 3, es percibido como un factor integrador del equipo y lidera al grupo a través del consenso. En el nivel 4, fomenta a través del ejemplo la transferencia de conocimientos en el grupo. Es decir, acá vemos una construcción, un aprendizaje en construcción que va en elevación, desde lo básico hacia algo avanzado de mayor influencia. Gestión por competencia, estamos, ¿no? El trabajo en equipo. Ahora, ¿cómo se evalúan entonces las competencias? Nosotros dijimos que las competencias tenían que ver con el conocimiento, con las habilidades, con las actitudes, con los valores. Ahora, ¿cómo se evalúan? ¿Cómo podemos evaluar que las personas tienen esas competencias? Bueno, hay algunas herramientas que se pueden realizar. Una es el feedback 360, otros son los cuestionarios tabulares, otra es el self-assessment, las autoevaluaciones, y también las entrevistas de incidentes críticos específicos, ¿no? La que vamos a compartir hoy es la autoevaluación. Yo les voy a subir ustedes pueden tener acceso en Facebook a una planilla en PDF de autoevaluación. Muy bien, como les estaba explicando, aquí tenemos un ejemplo de una planilla que nos puede servir como modelo para hacer una autoevaluación
de las competencias. Entonces, para cada una de las competencias que se presentan en la columna de la izquierda, la persona tiene que indicar, por un lado, la importancia que a su opinión tiene la competencia para el trabajo en su puesto dentro de la organización. El nivel que la persona piensa que tiene importancia. Por ejemplo, aquí utiliza una escala del 1 al 4. Esto se puede modificar, se puede poner una planilla en blanco y que la persona escriba del 1 al 5, o del 1 al 4, del 1 al 10. Yo puse una escala aquí donde 1 es nada, 2 es poco, 3 es bastante y 4 es mucho. La misma escala se utiliza para la importancia y para el nivel de desarrollo. Entonces, la persona tiene que hacer un círculo en el número que corresponde. Por ejemplo, ética y valores. ¿Cuán importante es para el puesto en el que estoy dentro de la organización esta competencia? Entonces la persona va a poner cuán importante es. Después va a evaluar el nivel de desarrollo, ¿sí? El nivel en el que la persona cree que se encuentra en esa competencia. Por ejemplo, tomemos la número 12, relación con sus colegas. La persona va a decir, en mi trabajo, ¿cuán importante es relacionarme bien con los colegas? Bueno, mi trabajo es vendedor de salón, pero tengo otros vendedores, me relaciono con la gente de cajas, me relaciono con stock, me relaciono con la gente de compras, me relaciono con clientes, me relaciono con muchos sectores, pero ¿cuán importante es relacionarme bien con los colegas? Bueno, entonces va él a puntuar del 1 al 4. ¿Es nada importante, es poco importante, es bastante importante o es muy importante? Y luego va a autoevaluarse cuál es el nivel de desarrollo que tiene en esa competencia específica. Por ejemplo, va a poner, yo creo que me llevo bastante bien con mis compañeros. Entonces pondrá un 3. El nivel de desarrollo es 1 al 4, pondrá un 3. Si ustedes quieren, pueden agregar un 5, nada, poco, bastante, mucho, y un 5 que tenga que ver con muy relevante, satisfactorio o alguna forma de evaluación superior a mucho. Y la persona tiene que autoevaluarse. ¿Qué hacemos después de que la persona haga esto? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. La persona le vamos a solicitar que elija 5 de las que considera de mayor importancia. 5 que considere de mayor importancia. Entonces la persona va a escribir las 5, va a decir, no, pero hay más de muy importancia. Bueno, pero quiero que elija 5, solo 5, las de mayor importancia. Lo que vamos a hacer acá es qué cosas la persona va a poner adentro y qué cosas va a dejar afuera. Estamos tratando de llegar a el núcleo, ¿no?, de la persona. No solamente ver los conocimientos y sus habilidades, sino tratar de llegar en el interior, lo que está debajo del agua. Entonces le pedimos que elija 5, ahí vamos a poder ver qué es lo que esa persona está valorando más. Después le vamos a pedir que de esas 5 que la persona valora más, le vamos a pedir que las ponga en un ranking. La más importante en el número 1, la segunda más importante en el número 2 y así completar esas 5 que eligió. Bueno, ahora es que las ponga en orden de prioridad. ¿Cuál es la más importante de estas 5? ¿Cuál es la segunda más importante? La tercera, la cuarta y la quinta. Seguimos trabajando en el interior de la persona. Después vamos a decir, bueno, de estas 5, ¿no?, ¿cuál crees que tienes el mayor desarrollo y cuál crees que tienes el menor desarrollo? Muy bien, puede hacer una lista desde menor a mayor o de mayor a menor desarrollo. Esto nosotros, por supuesto, que después tenemos que cruzarlo, con otras clases de informaciones. Vamos a ver después cómo se hace un feedback 360, con la descripción del puesto,
con las entrevistas que ya venimos teniendo de las personas, de la persona que estamos haciendo, pero es una información muy útil que vamos a tener cuando complete toda la planilla de este inventario o este ejercicio de autoevaluarse en las competencias laborales. Por un lado, mostrando la importancia y por otro lado, mostrando o intentando llegar a un punto donde decir, bueno, este es creo el nivel de desarrollo. Esto nos va a ayudar después para hacer un plan en qué competencias trabajar con la persona, saber dónde estamos y saber a dónde queremos llegar, buscar maneras, indicadores que nos muestren de forma visible cómo vamos avanzando y lograr los resultados requeridos. Muy bien, hasta aquí esta herramienta. ¿La herramienta cuál es? La autoevaluación de competencias. Un inventario de competencias con una puntuación en importancia y una puntuación en nivel de desarrollo. Muchas gracias. Si hay consultas, si hay preguntas, por favor, háganmelas llegar y vamos a estar disipando. Pueden tener acceso, descargar esta planilla de nuestro grupo de Facebook. Muchas gracias y realmente que pueda ser útil. Háganlo para ustedes y los animo a que utilicen esta herramienta. Yo la uso mucho. No la uso generalmente en el primer encuentro. En el primer encuentro de coaching lo uso para escuchar. En el segundo para ir descubriendo hacia dónde vamos a ir trabajando y definir si vamos a poder trabajar juntos bien. En el tercer encuentro generalmente es un buen momento para hacer una buena autoevaluación porque la persona se autoevalúa y no todavía el nivel de confianza sigue aumentando. Y después podemos avanzar en una evaluación 360, la próxima entrega de herramientas número 3 de coaching, en esta última etapa de formación en el programa de coaching online. Van a estar recibiendo en el próximo video entonces la próxima planilla y formato de evaluación 360, siguiendo con la misma idea de la teoría de gestión por competencias. Bueno, si hay consultas con respecto a la gestión por competencias, por favor, háganmelas llegar. Vamos a hacer un repaso en el próximo video y vamos a incluir la evaluación 360. Muchas gracias y espero sus comentarios. Adiós.